Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a presentar el taller de habilidades de ortografía que les dije que todavía les debíamos. Entonces, bueno, vamos a empezar. El contenido es los signos de puntuación en las primeras diapositivas, luego cuándo usar S y cuándo usar Z, el uso de la H y la diferencia entre I, ahí y ay, y por último el uso de diéresis. En cuanto a los signos de puntuación, el primero y el más importante es el punto. Este indica la pausa al final de una oración. La palabra que se escribe detrás del punto siempre va con mayúsculo y el punto debe ser de tres tipos. Punto seguido separa dos frases en un mismo párrafo, punto y aparte separa dos frases y también dos párrafos, punto final indica el final del texto. Entonces tienen que tener muy en cuenta cuál van a usar. Siempre sigan las reglas que les acabo de mencionar, que se usa para indicarles a las personas que están leyendo sus textos que van a finalizar la oración y, y que, y que van a cambiar de tema, puede ser. El siguiente es la coma. La coma indica una pausa breve entre la oración o entre dos oraciones. Esta se diferencia del punto, pues porque en esta simplemente es que van a seguir hablando del mismo tema que ya vienen hablando, pero pues simplemente necesitan hacer una pausa para, para lo que ustedes necesiten. Entonces en este se separa elementos de una enumeración y el último elemento va aparecido por una conjunción. Entonces, algún ejemplo es que, por ejemplo, ustedes hoy van a decir, hoy voy a comer pasta, tomate, carne, pan y fruta. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta en la entonación, ustedes tienen que hacer una pausa entre cada uno de los ítems que van a comer el día de hoy. Esta expresión también delimita expresiones que especifican algo. Luego vamos con el punto y coma. Este indica una pausa menor que la pausa de un punto, pero mayor que la pausa de una coma. Entonces está como entre los dos. Entonces esto es para separar los elementos de una enumeración cuando los elementos ya tienen una coma. Algún ejemplo es, a mi fiesta de cumpleaños vinieron mis amigas María y Leticia, mis primas Isabel, Laura y María y mis padres, Pepe y Lucía. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ahí lo que están queriendo decir es que están separando que pues fueron sus primas y luego están diciendo cuáles son sus nombres o los padres y luego están diciendo sus nombres. Entonces tienen que tener en cuenta que no pueden usar solo una coma porque si no le queda confuso al lector o a la persona que esté leyendo lo que escribieron. Entonces no se les olvide que esto es para separar como varios ítems. Por ejemplo, pueden pensarlo como en categorías. Miren que acá ustedes primero tuvieron que decir que eran sus amigas y luego sus nombres. Entonces cuando tengan que separar tantas cosas al tiempo, saben que tienen que usar punto y coma. El siguiente es los dos puntos. Se utilizan para introducir eh, o también, sí, para introducir. Entonces, por ejemplo, Marta dice, van los dos puntos y escriben lo que dice Marta. Entonces, ¿qué es? Tienes que estudiar más. O, por ejemplo, una enumeración. También para eso se utilizan los dos puntos. El siguiente son los puntos suspensivos o tres puntos. Se usan para indicar la suspensión de un discurso. Por ejemplo, si no me llamas esta noche, puntos suspensivos, creo que me voy a poner triste. Es como para introducir suspenso, duda o temor al párrafo, o también para señalar la omisión de algo que se supone que ya sabemos, como para, sí, para lo obvio. El siguiente son los signos de interrogación y exclamación. Estos pueden enmarcar una oración completa desde el principio hasta el final o también pueden hacer parte de una oración. Los signos de exclamación también se pueden llamar de admiración. Eh,
Estos se usan para abrir y cerrar la pregunta o abrir y cerrar la exclamación. Entonces, nunca se les olvide que cuando van a preguntar algo, tienen que poner el signo de interrogación al inicio y al final. Entonces, ahí les dejo un ejemplo para que sepan cuál es el del inicio y cuál es el del final. Entonces, si ustedes preguntan, ¿qué tal estás? ¿Cómo dormiste anoche? No se les olvide que deben utilizar los signos de interrogación y los signos de exclamación. También los signos de exclamación son solo para exclamar, entonces es como para exagerar una oración. Entonces, ahí hay un ejemplo, qué frío hace, o por ejemplo, qué bonita estás hoy. Siempre tienen que utilizar los signos de exclamación. Luego hablamos, el siguiente tema a continuación es el uso de la S y la Z. La primera regla es que si tienen una palabra con C en su raíz y se necesita cambiar, la C cambia por Z. Pero pues tienen que tener en cuenta que esto no es en todos los casos, sino solo en algunos. Por ejemplo, hacer, cuando ustedes lo conjugan, pasa a ser hizo, y ese hizo va con Z. Luego nacer pasa a nazca, pero tienen que tener cuidado porque no siempre es así. Porque, por ejemplo, otra conjugación de hacer es hicimos, pero hicimos es con C. Entonces tienen que tener cuidado que casi siempre es con C, pero hay unos casos especiales donde la C pasa a ser Z. La siguiente regla para mí es la más importante, que es que si una palabra tiene Z en su raíz y se necesita cambiar, la Z cambia por C. Esto sí aplica en casi todos los casos. Entonces miren que algunos ejemplos son trazar, pasa a ser tracé, empezar, se puede conjugar como empecé, empiece, empecemos, empiecen. Analizar pasa a ser analicé, raíz pasa a ser raíces con C. Pez pasa a ser pececito, pececera, peces, todos pasan a ser con C. Cruz, que termina en Z, pasa a ser cruces, crucetas, crucecitas. Entonces no se les vaya a olvidar. Otros usos es que si una palabra tiene S en su raíz, la S no cambia, esa sí se conserva. Entonces, si la palabra es oso, pues su diminutivo va a ser osito, osita, osas. Si la palabra es peso, como tiene una S, se queda en pesos, pesitos, pesotes. La última regla es que si una palabra no tiene ninguna de estas tres letras en su raíz, como les mostré antes, que si pueden ver, a esto me refería con las letras en su raíz, debe hacerse este sonido. El que aparece es el sonido de la S. Entonces, por ejemplo, querer. Miren que querer no tiene ni la S, ni la Z, ni la C. Entonces ustedes simplemente lo dejan con S. Entonces es decir, quise, quisiste, quiso o quisimos. Pasando al siguiente tema, es el uso de la H. La H tiene tres pronunciaciones posibles en el español. Sin sonido, es decir, al inicio, que es hiena, hielo, alcohol. Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente si las escriben sin la H suenan igual, pero pues por ortografía no se les olvide poner la H. Cuando está después de una C, que se pronuncia con un sonido similar a la secuencia la que ven ahí, por ejemplo, chico, chancho, charco. Entonces, tienen que tener en cuenta que ahí tienen que hacer sonar la H, no es como en la anterior que no sonaba. Con un sonido similar al de la J, esto sucede en algunos extranjerismos, que no sé si ustedes han escuchado las palabras hockey, hacker, eh, entonces algunas de esas tienen que hacerlo sonar como J. Entonces se escriben con H las palabras que comienzan con IA, IE, we y wi. Por ejemplo, huevo, yato, hiedra, hielo. O con algunos prefijos o elementos como hecto, helen, helio, ema, hematoma, emi, ema, hepat. Y bueno, todos los prefijos que ven ahí, esos siempre van con H. Algunos ejemplos son hepático, hidrógeno, helenista, hematoma, hidrógeno y ya.
Esto es de las cosas más importantes en ortografía, el uso del I y I. I es una forma del verbo haber. Entonces, un ejemplo es allí hay muchos cuadernos. Entonces, ustedes están diciendo que como tal es el verbo que del verbo haber que ustedes saben que ahí está presente. Ahí es un adverbio que indica lugar. Entonces dicen, déjalo ahí a la del ordenador. O ahí de lejos se ve mi prima Lucía. Normalmente ese siempre es para expresar lugares, como les escribe acá. Y hay es una interjección que indica dolor u otras emociones. También pueden hablar de esto como exclamación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, perdón, es ay de mí. ¿Se acuerdan que ahorita les expliqué en los signos que tienen que ponerlos cuando estén hablando de exclamación? Entonces ya saben que va con los signos y también con el ay. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver, podemos usar dos de los que les acabo de enseñar. Podemos decir ahí que estamos indicando que, digamos, en un parque. Ahí en el parque hay una chica corriendo. Entonces, ahí ya es del verbo haber. Entonces, le están diciendo a la persona que en ese momento está una persona corriendo. Y bueno, así para el resto de cosas. Por último, tenemos el uso de las diéresis. Las diéresis son un signo ortográfico usado para señalar la pronunciación de la U en sílabas como we y wi. Es decir, este signo nos permite señalar que la U debe ser pronunciada en conjunto con alguna de esas vocales según sea el caso. Las reglas es que siempre van la U. Nunca vayan a poner una diéresis en una letra que no sea una U. Y el signo tiene que ir todo el tiempo sobre esta vocal y no encima de ninguna otra. Siempre se inicia con la G. Se puede usar solo en las sílabas que comiencen con la G, por lo que les digo que tienen que hacer la pronunciación del güey y el wi. Siempre va seguida de E o I. En la sílaba que utilicemos una diéresis acaba de terminar en I o en E. Entonces algunos ejemplos son agüero, yeguita, agüita, zarigüeya. Porque si ustedes se dan cuenta que si ustedes no pusieran las diéresis, sería sin pronunciar la U y pierde todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, miren que en antigüedad, si ustedes no pronunciaran la U, dirían antigüedad. O bilingüe, ambigüedad, pingüino, avergüenza y averigüe. Entonces, este signo es muy importante para aclararle a las personas que le están leyendo sus textos que tienen que pronunciar la U. Y pues ya, eso fue todo, niñas, que estén bien.